gusto. Mi nombre es Carlos Cano, yo soy médico de la Universidad Surcolombiana y residente de cuarto año de patología de la Universidad Nacional. Pues todavía no me he graduado. Nada, yo básicamente saqué la información del libro de la Robbins, que pues ya está disponible la 10ª edición que se publicó este año. Entonces básicamente no voy a decir nada nuevo, todo está en los dos primeros capítulos del libro. Entonces, eh, saber que si vamos a hablar de patología celular, pues la célula, como sabemos, tiene, ¿verdad? El nucleolo es importante básicamente para producción, por ejemplo, de ARN y proteínas asociadas al ARN. En el núcleo pues vamos a encontrar tanto EU como heterocromatina. Vemos aquí la membrana nuclear, el retículo endoplásmico rugoso, pues porque tiene unido los ribosomas en donde se da la síntesis de proteínas, el retículo endoplásmico liso, en donde pues está implicado, por ejemplo, a nivel hepático en la detoxificación de medicamentos, por ejemplo, o en la síntesis de triglicéridos, la membrana plasmática, los centriolos que obviamente juegan un papel importante en la división celular junto con los microtúbulos que se unen a los centrómeros de los cromosomas, los peroxisomas que básicamente van a destruir proteínas ubiquitinizadas, proteínas de citoesqueleto como actina, eh, que obviamente le van a ayudar a dar la forma a la célula, los endosomas, que básicamente pueden, pues más adelante lo vamos a ver, importantes en fagocitosis y autofagia, mitocondrias, es un organelo súper importante, implicado pues en necrosis y apoptosis, lisosomas que tiene enzimas que actúan a bajo pH, y el aparato de Golgi, que obviamente va a ayudar en los procesos de esa modificación de las proteínas con procesos de glicosilación, por ejemplo, y ribosomas libres. Entonces, pues nada, siempre se empieza desde el ADN. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un cromosoma. Recordemos que obviamente los cromosomas en interfase son así, ¿verdad? Que son las cromátidas, pero cuando ocurre la mitosis se juntan y es lo que llamamos las cromátidas hermanas. Entonces, básicamente un cromosoma en interfase se ve así, pero pues en mitosis lo vamos a ver en metafase, por ejemplo, que es donde hacemos el cariotipo, lo vamos a ver con las dos cromátidas hermanas. Tiene obviamente su brazo largo y su brazo corto, con sus telómeros en los extremos y los centrómeros. Y saber que obviamente existe la heterocromatina, que es esta cromatina densa y transcripcionalmente inactiva, y la eucromatina, que es dispersa y transcripcionalmente activa. Pues digamos que la forma en la que se organiza el ADN más pequeño es el nucleosoma, y sabemos pues por el dogma de la biología celular que primero ocurre la transcripción con la producción de un pre-ARN mensajero. Importante que los genes, por ejemplo, pueden tener los promotores o los enhancers, que por ejemplo están lejos a veces de los promotores, pero a veces hacen un loop que hace que, digamos, haya una mayor transcripción, pero siempre el promotor va a estar corriente arriba, 5' del gen, y los enhancers puede estar más corriente abajo. Ocurrirá posteriormente el splicing, que me produce el ARN mensajero maduro, y pues tengo mi marco de lectura abierta. En cambio, estos UTR son las regiones que no se van a traducir, sí, regiones no traducidas, y en la traducción que pues se me produce la proteína. Obviamente aquí van a haber cambios que hemos denominado de epigenética, que ahorita lo vamos a decir. Entonces, saber que el nucleosoma básicamente tiene casi 2 vueltas de ADN en un octámero, que tenemos proteína H2A, que son histonas, H2B, H3 y H4, dobles, por eso es un octámero, y tenemos la proteína H1 que está un poquito más alejada, pero serían 9 proteínas importantes en este nucleosoma. Y esto es importante porque digamos que existe, ¿no?, una subespecialidad de patología que se llama patología molecular, o bueno, los biólogos moleculares, y
pues en cáncer, por ejemplo, se habla muchísimo de cambios epigenéticos y básicamente es esto de que no va a haber un cambio en la código genético como tal, sino que realmente pueden haber procesos de acetilación o metilación que como metilación es del inglés como mute, que me va a silenciar la expresión de genes y acetilación es más como de activar la expresión de genes. También importante el silenciamiento de genes, que también conocemos como knockdown, por ejemplo, en experimentos hacen como knockout o knockdown, que knockout básicamente es silenciar completamente un gen y knockdown es hacerle una regulación a la baja de ese gen. Entonces, por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos microARNs, ¿verdad? Tenemos en el núcleo, en ese ADN, genes de microARNs que, bueno, pues primero se me va a producir un premicroARN y ese premicroARN va a salir al citoplasma y por la proteína Dicer, que básicamente es una ribonucleasa, me va a partir ese ARN doble en una sola cadena, se me va a unir a ese complejo RIS, que es un complejo básicamente de inhibición de ARN, y entonces si tengo un match o una unión perfecta con ese ARN que yo quiero silenciar, pues precisamente no va a traducirse ese ARN y pues básicamente lo que estoy haciendo es un knockdown o un silenciamiento de ese gen porque no voy a producir esa proteína. Y pero si hago un match o una unión imperfecta, puedo hacer también una represión de traducción igual, silenciando ese gen. Saber también que existen, por ejemplo, digamos, de esa misma familia de microARNs que silencian eh, sí, genes, básicamente tenemos los ARNs largos no codificantes, por sus siglas en inglés, que puede tener tanto función de activación de gen como de supresión de gen, por ejemplo. Importante, ahora último, digamos que yo cuando leí, pues cuando yo estaba en pregrado, obviamente leí, creo que la octava o novena edición de la patología de Robbins, pero esta última edición, la 10ª edición que salió este año, por ejemplo, incluyeron un tema, si ustedes revisan el primer capítulo, está lo de CRISPR-Cas. Eso obviamente es todo un boom ahora en la patología molecular, y básicamente esto de CRISPR-Cas es por sus siglas en inglés, es absolutamente largo, pero es muy largo esta sigla, pero en inglés es como repeticiones palindrómicas eh, eh, agrupadas en el ADN. Esto pues pareciera que uno estuviera hablando en chino, pero ya es una realidad y ya existe la tecnología de CRISPR-Cas, incluso uno entra al New England Journal of Medicine y ya hay artículos que hablan de CRISPR-Cas, pero básicamente, para no enredarnos, este es un sistema, digámoslo así, un sistema de defensa bacteriano contra los fagos o viriones. Y entonces lo que hace es que cuando un fago llega a una bacteria, él obviamente va a querer integrar su ADN en el ADN bacteriano, por ejemplo, pero, digámoslo así, el sistema inmune o un mecanismo de defensa de la bacteria contra esos virus es que ella tiene una ARN guía y una proteína caspasa 9, que sabemos que las caspasas cortan el ADN, y pues básicamente lo que va a querer es clivar o cortar ese ADN para que no haya producción de proteínas virales. Entonces, claro, los investigadores vieron este mecanismo de defensa bacteriano contra los virus y dijeron, oiga, aquí hay una clave porque lo que pasa es que yo puedo tener enfermedades, por ejemplo, monosómicas, no sé, fibrosis quística, que no tengo un gen adecuado, no tengo una proteína adecuada y yo necesito que ese paciente sí la tenga, o una enfermedad de células falciformes, que es que no se me forma bien la hemoglobina y entonces quiero formarla bien. Entonces ellos dijeron, esto nos parece que puede, obviamente, incluso curar enfermedades monosómicas o incluso complejas, pero obviamente esto está en mucho debate ético, esto está en muchas investigaciones aún, falta muchísimo porque esto puede ser una locura porque puede haber una unión de extremos no homólogas que sabemos que a veces ocurre cuando hay roturas del ADN, son mecanismos de reparación de ese ADN en donde pueden haber inserciones y deleciones y eso puede ser incluso fatal para el ADN y producir mutaciones, o puede haber una recombinación homóloga en donde pues precisamente a eso es donde va dirigido la investigación y a donde, oiga, si me falta este gen, yo puedo donar como este ADN que le hace falta al paciente
y así mejorar su enfermedad. Pero aún falta recordar el ciclo celular. Sabemos que tiene interfase, una, sí, una fase de interfase y de mitosis. La interfase sabemos que es G, G viene de inglés gap, que gap es como espacio, ¿no? Las células pueden ser senescentes como neuronas o células musculares que no se dividen tanto y es lo que digamos que va a la célula a G0. Obviamente ese es de síntesis en inglés, en donde hay síntesis de ADN y síntesis de proteínas, y en el GAP2 o G2, pues también se termina de generar estos procesos antes de la división nuclear y citoplasmática, obviamente con sus checkpoints o puntos de control. Pues esto muy rápidamente, saber que existen muchas ciclinas como ciclina D, ciclina B, quinasas dependientes de ciclina que obviamente van a estar unidas a estas ciclinas y existen inhibidores de esas quinasas dependientes de ciclinas, muy conocidísima el P16 o la misma INCA4A, y entonces pues esto es importante porque incluso por ejemplo en la infección por el virus del papiloma humano a nivel del cervix, hay aumento de la proteína del P16 y esto nosotros los patólogos podemos verlo con métodos de inmunistoquímica como un feedback negativo. Pues el HPV produce oncoproteínas C6 y E7 que inhibe la proteína del retinoblastoma IP53 y como un mecanismo de retroalimentación negativa se aumentan los niveles de P16. Saber que obviamente la célula siempre va a estar en apoptosis, perdón, en homeostasis, que existe las células madres que todas las tenemos, lo más conocido es a nivel de la médula ósea, que tenemos nuestras células madres hematopoyéticas y obviamente produce, por ejemplo, los tres linajes, línea megacariocítica, mieloide, eritroide y linfoide, y obviamente estas se van a diferenciar, van a proliferar, pero siempre va a haber un equilibrio entre proliferación y apoptosis. Y esto ya lo sabemos, el cigoto, después se forma la masa celular interna y en esta masa celular interna se forma el blastocisto y el blastocisto tiene esa masa celular interna y esa masa celular interna básicamente lo que tiene son esas células madres totipotenciales, que después se volverán pluri y multipotenciales y ya células madres ligadas a un linaje como del endodermo, mesodermo y ectodermo y que obviamente derivarán en todas las líneas celulares. Esto básicamente es para mostrar que, por ejemplo, en el folículo piloso, pues a nivel, esta es una piel, vemos la epidermis y la dermis, y aquí básicamente lo que nos están mostrando es que las células madres de la piel están cerca de la glándula sebácea y del músculo pilorector, en esto que le llaman el bulge o el bulto, digámoslo así, a nivel del folículo piloso, que es el pelo. Y a nivel, por ejemplo, del intestino delgado, del intestino grueso, en este caso es delgado porque están las células de Paneth, aunque el grueso también puede tener células de Paneth, células intercromafines, pero las células basales o madres del intestino se encuentran acá en las criptas del Ibercun. Y básicamente esta es una atención de inmunistoquímica para citoqueratina 19, en donde nos muestran los ductos de Herin. Este es un colangiolo o ducto biliar y estos son los ductos de Herin, que es donde están las células madres biliares y de hepatocitos. Saber que yo puedo hacer una diferenciación in vitro en el laboratorio para que, por ejemplo, una célula somática del paciente totalmente diferenciada, cuando yo lo junto con genes, digámoslo así, de células madres, pues se me vuelva como una célula madre y me pueda producir diferentes líneas celulares de ecto, meso y endodermo. O sea, no solo estas células madres del blastocisto, sino que en el laboratorio se pueden inducir estos genes de, como dice acá en inglés, stemness o de célula madre, y una diferenciación in vitro, pues precisamente, por ejemplo, para lesiones medulares, pero como ya sabemos, eso siempre está en estudio porque siempre va a haber una respuesta injerto contra huésped en trasplantes. Entonces, el sistema inmune atacando lo que no es de él. Recordar que básicamente la membrana celular tiene diferentes lípidos, entonces por ejemplo el colesterol está a nivel, más que todo a nivel interno, la fosfatidilcerina, importante marcador de apoptosis, fosfatidil etanolamina, que más que todo está a nivel interno de la célula, y por ejemplo fosfatidilcolina y esfingomilina, que más que todo están a nivel externo. Hay obviamente glucolípidos que hacen el glucocálix de las células,
Y hay proteínas tanto transmembranales o, por ejemplo, proteínas unidas a glicosil fosfatidilinositol o proteínas citosólicas. Los transportadores, pues lo que nos han enseñado, los canales iónicos que no requieren de energía, los transportadores que sí requieren de energía y por tanto es un transporte activo, los procesos de endocitosis que pueden ser mediados por caveolinas o pueden ser mediados por vesículas cubiertas por clatrina, la exocitosis de, por ejemplo, esos endosomas que entraron, la fagocitosis que sabemos que se forma fagosomas y se une con el lisosoma y forma el fagolisosoma, y la transocitosis que no es más que ese paso desde la parte apical hasta la parte vasolateral de una célula, que puede ser pinocitosis si es líquido o fagocitosis si es sólido. Esto, pues, eh, estas nos muestran las microvellosidades de una célula, los microtúbulos que están a nivel del citoesqueleto, las uniones tight o fuertes, los microfilamentos de actina que están en las uniones adherentes. Esto es importante, por ejemplo, en el carcinoma lobulillar de mama, que falta la E-caderina y entonces, por ejemplo, no hay una buena adherencia celular. Importante, por ejemplo, los desmosomas y hemidesmosomas en los pénfigos y penfigoides. Entonces uno dice, ay, pero ¿para qué estudio esto? Y entonces, claro, cuando uno se pone a estudiar en dermatología, todos los pénfigos, todos los penfigoides le enseñan a uno que lo que está mal son los desmosomas o los semidesmosomas. Y los filamentos intermedios que nosotros, los patólogos, lo utilizamos todos los días porque son, por ejemplo, a nivel de las células epiteliales citoqueratinas que se expresan en ciertas células. Los receptores, pues importantísimo el receptor de tirosinquinasa. Ya sabemos que en la leucemia mieloide crónica va a estar por la translocación, el cromosoma de Filadelfia, translocación 822, va a estar una función autónoma del dominio de quinasa y pues está implicada en leucemia mieloide crónica y en otras enfermedades, pero hay muchos más. Los ligandos asociados al receptor de proteína G, que tiene 7 proteínas transmembrana, receptores hormonales que obviamente siempre van a ser nucleares, receptor como el NOSH, importante en los desarrollos, o meduloblastomas, o WNT, también importante en medulloblastoma, que está ligada a la proteína beta-catenina, que si se aumenta, pues la beta-catenina aumenta transcripción de genes y proliferación celular y cáncer. RAS, importantísimo, que por ejemplo se une a factores de crecimiento y cuando está inactivo se une a GDP y cuando está activo se une a GTP. Y ese RAS es importante porque hay mutaciones activantes, no sé, por ejemplo en melanoma, cáncer de pulmón, que me puede ir por la vía del RAF y las MAP quinasas o de la AKT y mTOR, en donde se me van a activar genes. Por ejemplo, oncogenes importantísimo, el MYC, importante sobre todo en linfoma de Burkitt, pero en muchos más linfomas, por ejemplo. En cuanto a los factores de crecimiento, pues hay muchísimos derivados epidérmicos, transformante beta, alfa, hepatocito, endotelial vascular, derivados de plaquetas, de fibroblasto, de queratinocito, y todas las fuentes y todas las funciones que tienen. No me voy a detener en eso. Matriz extracelular importante, por ejemplo, fibronectina, y recordar, ¿no?, que existe, por ejemplo, el colágeno importante, que existen las proteínas de elastina, que existen los proteoglicanos, que como su nombre lo dice, son proteínas asociadas a azúcares. Entonces sabemos que el backbone o el esqueleto de esos proteoglicanos es el ácido hialurónico y esos azúcares sulfatados son, por ejemplo, el queratán sulfato y el contritin sulfato, que están en la matriz extracelular, que están, por ejemplo, en el líquido sinovial y por eso el líquido sinovial tiene esa, se me olvidó la palabra, filante, y tiene esa consistencia. Importante el Sindecam, por ejemplo, y cómo ese, digamos, sulfato se une a factores de crecimiento fibroelásticos básicos y eso ayuda precisamente a la proliferación celular. Entonces, la célula no es sola, sino que tiene tanto importante proteínas de membrana como colágeno tipo 4 o de matriz intersticial como colágeno, elastina y lo que ya vimos, proteoglicanos, que los producen los fibroblastos y que pues obviamente es una interacción entre célula y medio ambiente. El colágeno, pues recordar que primero se produce el procolágeno, pero antes de eso
es ADN mensajero, ADN maduro. Ese ADN maduro sale, pues, y aquí vemos cómo los ribosomas unidos al retículo endoplásmico rugoso lo traducen, luego se hidroxila, luego se glucosila, y luego se forma a nivel del aparato de Golgi ese helicolágeno, y ya se forma el colágeno cuando hay oxidación lisil e hidroxilisil, y se forman esos puentes entre las hebras de colágeno. La mitocondria, importantísimo recordar que a nivel de la matriz mitocondrial se produce el ciclo del ácido cítrico, también llamado de Krebs, porque ahí están todas estas enzimas. Saber que existe una membrana externa y una membrana interna, y que en ese espacio intermembrana es donde se va a generar el ATP, porque recordemos que aquí en la membrana mitocondrial interna es donde están las proteínas de la cadena respiratoria. Entonces se va a generar el ATP, pero también pueden llegar señales de necrosis o apoptosis, y entonces ella puede dejar salir, por ejemplo, protones, y no va a caer obviamente la producción de ATP, y eso va a llevar a una necrosis celular. O pueden llegar señales de apoptosis, como por ejemplo que no hayan factores de crecimiento, se expresan diferentes proteínas de la familia BCL2, proteínas apoptóticas como VAX y VAC, y disminuyen proteínas antiapoptóticas como BCL2. Pues aparece este complejo de permeabilización de membrana externa mitocondrial, sale el citocromo C, se estabiliza en el citoplasma con el apoptosoma, se genera toda la cascada de las caspasas, y pues lleva a la apoptosis. Importante también saber que existe la heterofagia, que no es más que la fagocitosis, o esa entrada de proteína, de elementos extracelulares por endosomas de la célula, y la autofagia, que no es nada más que el canibalismo celular, que a veces puede ser por una supervivencia celular que necesita energía, o puede ser incluso porque ya hay órganos senescentes como la mitocondria, y a eso se le llama mitofagia, o proteínas desnaturalizadas que necesitan degradarse, pero que no se degradan por la vía ubiquitina proteosoma, sino por los autofagosomas y lisosomas. Esto pues básicamente muestra cómo se forman esos fagosomas en un proceso de iniciación, elongación, maduración de este autofagosoma, fusión con lisosoma, y degradación pues no solo de, por ejemplo, bacterias o medio extracelular, sino también de las propias organelos, como les decía, mitofagia. Y esto es importante porque sí, o sea, normalmente cuando se producen estas proteínas en el aparato de Golgi, por ejemplo, existen las chaperonas en donde hacen que las proteínas se plieguen bien, y si esas proteínas no se pliegan bien, ya sea por alteraciones metabólicas, genéticas o infecciones virales, va a haber un exceso de proteínas mal plegadas, y eso hace o que la célula aumente la producción de chaperonas o disminuya la producción de proteínas, porque si no va a entrar en un estrés que se conoce como el estrés del retículo endoplasmático, que es una respuesta precisamente a esas proteínas no bien plegadas, y que si no me responde la célula, me va a llevar a apoptosis. Esto es básicamente el estrés del retículo endoplasmático, lo que ya les decía, que si no se adapta, pues me lleva a la apoptosis. Y hay muchas enfermedades implicadas en mal, digamos, plegamiento de proteínas, conocidas, por ejemplo, como enfermedad de Alzheimer, en donde no se pliega bien el péptido A beta, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, en donde se acumulan priones, la deficiencia de alfa-1 antitrypsina, en donde va a haber acúmulos, por ejemplo, a nivel del hígado de alfa-1 antitrypsina o del pulmón, la enfermedad de Tay-Sachs, en donde se me va a acumular la exosaminidasa, que básicamente es por una pérdida de esa enzima lisosomal que se llama exosaminidasa, y se me van a almacenar gangliósidos GM2 en las neuronas. La hipercolesterolemia familiar, porque va a haber una pérdida de ese receptor de LDL, y fibrosis quística, porque no va a haber esta proteína del regulador de conductancia transmembrana de fibrosis quística. Entonces, pues la célula siempre va a querer estar en homeostasis, y si le llega un estrés, o se tiene que adaptar, o pues va a generarle daño a la célula si no se adapta. Ese daño puede ser un daño reversible, o puede ser un daño irreversible, que me puede llevar a una necrosis y una apoptosis, y ahí es donde no se sabe ese punto de no retorno dónde está. Lo clásicamente descrito en patología
es obviamente el infarto agudo del miocardio, en donde acá tenemos nuestro miocito y en donde, por ejemplo, ante hipertensión o se adapta ese miocito y ocurre una hipertrofia. Entonces aquí lo vemos macroscópicamente, esa hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero si hay un daño irreversible de esos miocitos, definitivamente me va a llevar a una muerte celular y a lo que vemos acá como un infarto agudo del miocardio. Eh, entonces aquí vemos la isquemia, eh, el, el trombo, pues aquí en el vaso sanguíneo, como eso obviamente no me va a llegar sangre acá, va a haber hipoxia, va a haber isquemia e hipoxia, y esa mitocondria se va a ver afectada, va a disminuir la fosforilación oxidativa, el ATP, y al disminuir ATP se dañan muchos procesos como la bomba sodio-potasio, y eso hace que el sodio me entre a la célula. Al hacer que el sodio me entre a la célula, como sabemos por ósmosis, el agua va a entrar a la célula. Y eso lo que me va a generar es un edema de celular del retículo endoplásmico y pues muerte celular, necrosis. Si hay disminución de ATP, ya no va a haber glucólisis aerobia, sino glucólisis anaerobia y va a disminuir la producción de glucógeno, aumento de ácido láctico y disminución de pH y obviamente disminución de síntesis de proteínas. Saber que pues ese daño celular reversible va hasta acá, pero si esa dura el efecto en el tiempo, yo voy a ver alteraciones bioquímicas, luego en microscopía electrónica, luego en microscopía de luz y luego ya cambios macroscópicos. Eh, y saber que la célula puede llegar o a necrosis por isquemia, por hipoxia, por radiación, afectando pues la mitocondria con aumento de especies reactivas de oxígeno y disminución de ATP, o dañando las membranas celulares, no solo la externa, sino también lisosomales, o me puede llevar a apoptosis, por ejemplo, con radiación o mutaciones, y generan esos daños de ADN en donde se me para el ciclo celular, se me activa el P53, se me activan caspasas. Pues esto, clásicamente, lo que hemos estudiado, la necrosis, en donde realmente es una respuesta exagerada, hay edema, lo que les decía, no hay producción de ATP, se me daña la bomba sodio-potasio y edema de la célula y va a haber inflamación, pero lo contrario, la apoptosis es más programado y va a haber una condensación de la cromatina que le llamamos epignosis, luego va a haber cariorexis, cariolisis y formación de estas membranas, de estas burbujas de membranas porque se daña el citoesqueleto y llegan los fagocitos y una respuesta menos inflamatoria. Esto para mostrar los túbulos renales normales y cómo después de un infarto me lleva a una injuria renal aguda con un aumento de la basofilia nuclear y eosinofilia citoplasmática. Y este es un infarto en cuña porque tiene esta forma de triángulo invertido, en donde pues es un infarto renal, y entonces hacia la izquierda vemos un riñón normal con el glomérulo y los túbulos, pero a la derecha vemos la injuria renal aguda por este infarto. En el cerebro, digamos que es diferente porque ocurre una necrosis de licuefacción, entonces básicamente ocurre el infarto cerebral, pero cuando ocurre un infarto cerebral, digamos que todo eso se me va a degradar, todo ese tejido neural, y se va a licuar. Entonces, incluso cuando uno toma la neuroimagen, se ven quistes y es porque ahí hubo un infarto. Clásicamente descrito en tuberculosis, la necrosis miliar a nivel del pulmón, porque se parece eh, a un queso y se ve esa apariencia así blanca, y en la pancreatitis aguda, pues esa necrosis grasa que se va a unir con calcio es lo que se llama el proceso de saponificación. Se forman jabones entre unión entre grasa y calcio. En la pancreatitis este es un vaso sanguíneo, generalmente se describe a nivel de la piel, por ejemplo, en vasculitis leucocitoclásticas o en otros tipos de vasculitis en cualquier parte, en cualquier vaso sanguíneo del cuerpo, y la necrosis fibrinoide básicamente se llama fibrinoide porque es que la pared del vaso se destruye y esto que ustedes ven muy eosinofílico, muy rosado, se parece a la fibrina, por eso se llama así fibrinoide.
Y esto es para mostrar el proceso de apoptosis, por ejemplo, que se produce en enfermedades de la piel. Este es una epidermis y este es un cuerpo apoptótico, un queratinocito apoptótico. Esto es como se ve en microscopía electrónica y esto es una inmunofluorescencia que se ve roja en donde se quiere detectar la fosfatidilcerina. Mm, Nada, esto ya lo sabemos. Existe la vía de la apoptosis mitocondrial o intrínseca y del receptor de la muerte, que es el receptor del factor de necrosis tumoral o FAS, o también vía extrínseca. Básicamente hay deprivación de factores de crecimiento, daño de ADN por radiación, toxinas o radicales libres, o un mal plegamiento de proteínas, que es lo que les hablaba del estrés del retículo endoplásmico. Se me activan esas, la familia del BCL2. Es confuso porque el BCL2, la proteína BCL2 es antiapoptótica, pero la familia de la proteína BCL2 son proapoptóticas, como por ejemplo BAX y BAC. Y entonces, bueno, eso lo que ya les decía, sale el citocromo C, hay unas caspasas iniciadoras, hay unas caspasas ejecutoras, eso me activan endonucleasas que me va a romper el ADN, me van a romper el citoesqueleto y por eso es que se forman estas burbujas citoplasmáticas porque ya no hay un buen citoesqueleto. Eh, y Normalmente la mitocondria produce especies reactivas de oxígeno, pero también la célula tiene la superóxido dismutasa que me convierte, por ejemplo, ion de oxígeno pues inactivo en peróxido de hidrógeno y, por ejemplo, existe también la glutatión peroxidasa o la catalasa que me destruye ese peróxido de hidrógeno y me lo transforma en agua. Entonces, ¿cómo vemos esa célula? Que pues normalmente produce especies reactivas de oxígeno, pero también existen otras enzimas que me convierten. Si no fuera así, pues habrían efectos patológicos porque o se me peroxidan los lípidos y se me dañan las membranas, o se me modifican las proteínas y también hay un mal plegamiento, o se me daña el ADN y hay mutaciones. Esto básicamente es para decir que no solo existe la necrosis y la apoptosis, sino también existe la necroptosis, existe ferroptosis cuando hay acúmulo de hierro, existe anoiquis cuando no hay una buena adherencia de la membrana de la célula a la membrana basal, o sea, existen miles de muertes celulares, no solo necrosis y apoptosis, y básicamente es porque la necroptosis es, como su nombre lo dice, la unión entre necrosis y apoptosis, en donde se me va a dar unos complejos de proteínas, serinas, quinasas como RIPK1 y MLKL, en donde va a haber disrupción de la membrana y bueno, muerte por necroptosis. Eh, Esto, pues aquí vemos un útero normal y este es un útero grávido. La paciente presentó una hemorragia uterina anormal, un código rojo, y pues tuvieron que hacerle una histerectomía y vemos cómo este proceso de eh, hiperplasia, digamos que hipertrofia es más, por ejemplo, en el corazón, hiperplasia es más, por ejemplo, en el útero, aunque uno, digamos que hay tanto hiperplasia como hipertrofia en el útero. Grávido, que es fisiológico, estos son los leiomiocitos normales y estos, pues, hipertrofiados. Y esto básicamente, digamos, estas hiperplasias o hipertrofias básicamente se producen porque hay aumento de insulina 1, agonistas como hormonas, angiotensinas, que estimulan receptores, hay un aumento del stretch o que se estira, se estira mecánico, y entonces eso definitivamente lleva a una transducción de señales, a aumento de factores de transcripción como GATA4 y se me induce la transcripción de genes fetales como por ejemplo la alfa-actina cardíaca que me aumenta pues ese desempeño mecánico, se me aumentan las proteínas contráctiles, y también por una forma autocrina se me producen más factores de crecimiento. La atrofia, que digamos, se describe en muchos órganos y pues uno de ellos es a nivel cerebral, la atrofia senil, que es absolutamente normal. Y entonces vemos cómo esto es normal, pero cómo hay unos surcos entre esta circunvolución. Y la metaplasia, que lo clásicamente descrito es a nivel de la unión entre el exocervix y el endocervix en la zona de transformación cervical, pero pues también, por ejemplo, a nivel pulmonar. Entonces vemos aquí un epitelio columnar
pues este es pulmón, es pseudoestratificado ciliado, y ante, por ejemplo, estímulos o noxas como el humo de cigarrillo, pues va a haber una metaplasia escamosa. Y bueno, si esto progresa, displasia y carcinoma escamocelular. Y por último, hablar de los acúmulos intracelulares. Entonces, por ejemplo, el hepatocito, hemos escuchado la enfermedad del hígado graso alcohólica o no alcohólica. Entonces, el hepatocito básicamente responde, como él tiene mucho retículo endoplásmico liso, por ejemplo, para detoxificar por estas proteínas del citocromo P 450. Entonces, él si se altera, se me acumulan lípidos en el hígado, en los hepatocitos. Eh, lo que les decía, puede haber un acúmulo, porque existe una pérdida de proteínas en las enfermedades de almacenamiento lisosomal, entonces se me acumulan proteínas como TAISA, que faltaba la exosaminidasa, y entonces se me acumulan los gangliósidos. Digamos, también pueden haber mutaciones de proteínas y entonces hay un defecto del plegamiento o transporte de proteínas, entonces se me acumulan proteínas anormales como la alfa-1 antitrixina y entonces me produce enfisema pulmonar o daño hepático. Y la ingestión de materiales indigestibles como por ejemplo digamos, en la polución, siempre uno observa en las autopsias pues nódulos antracóticos en el pulmón porque precisamente esos fagocitos y esos macrófagos pulmonares no pueden destruir ese, digamos, producto de antracosis, entonces se acumula ese material no digerible, silicona, biopolímeros, en fin. Entonces, esta es una imagen en donde hay una esteatosis hepática, puede ser micro o macrovesicular, y así responde el hígado. Esto si continúa así puede producir una esteatopatitis y posteriormente una cirrosis y un carcinoma hepatocelular. Y esto es una vesícula biliar en donde es un proceso patológico que se llama colesterolosis, que básicamente son los macrófagos o histiocytos espumosos capturando ese exceso de colesterol en la vesícula biliar. Y a nivel renal, esta es una coloración de PAS, PAS, que es para ácido periódico de Schiff, en donde se resaltan los azúcares o el glucógeno, proteínas acumuladas en las células tubulares renales. La lipofuchina, por ejemplo, estos son miocardiocitos, en donde la lipofuchina es un pigmento absolutamente normal que se deposita con el pues normal. Calcificación, sabemos que hay distrófica y patológica. La distrófica, por ejemplo, a nivel de las válvulas cardíacas. Y por último, el envejecimiento celular. Sabemos que por exposición a carcinógenos se daña el ADN o por senescencia celular cuando hay un acortamiento de telómeros, pues disminuye la replicación celular o cuando hay una meóstasis defectuosa de proteínas, pues hay una disminución de esas funciones celulares que me llevan al envejecimiento celular y definitivamente sí hay un nutrient sensing que lo que se ha hecho en la literatura es que una persona delgada, que no come tanto, pues va a disminuir esa señalización de insulina y factores de crecimiento de insulina y disminución de esta vía del TOR y las sirtuinas, por ejemplo, estas las han hablado que las tiene el vino, y entonces hay un programa de transcripción alterada en donde se aumenta la reparación del ADN y la homeostasis de proteína y se disminuye el envejecimiento. Entonces, sí comer menos. Y aquí claramente la relación entre la longitud del telómero, las células que más largo tienen el telómero seguramente son las células germinales, después las células madres y posteriormente las células somáticas, pero vemos como acá existen, por ejemplo, alargamientos del telómero alternativo en las células cancerígenas que hacen que estas células somáticas pues se conviertan en cancerígenas. Y por último, la inflamación, que ya esto es empezando el tercer capítulo. Yo quise ser como ordenado y revisar bien los dos primeros capítulos de la patología de Robbins y este es el que empieza el tercer capítulo de inflamación. Básicamente, saber que existe un sistema de defensa inmune innato y adaptativo. El innato tiene los macrófagos, células dendríticas y mastocitos que reconocen los PAMs o patrones moleculares asociados a patógenos o a daño o DAMs. Básicamente va a haber reclutamiento de leucocitos, vasodilatación, muerte y posteriormente reparación con los macrófagos. Y pues saber
que en el síndrome de distrés respiratorio agudo, pues influyen los neutrófilos, son desórdenes agudos, el asma, eosinófilos, glomerulonefritis, anticuerpos, neutrófilos, monocitos, shock séptico y crónicos como artritis, asma, aterosclerosis y fibrosis pulmonar, más linfocitos, plasmocitos, eosinófilos y macrófagos. Y aquí una tabla de diferencia entre inflamación aguda y crónica. La aguda es rápida, la crónica es lenta, principalmente neutrófilos, y aquí es más linfos y monos y plasmos. La fibrosis o daño tisular usualmente es leve y limitada en la aguda, y en la crónica es severa y progresiva, y los signos locales y sistémicos en este son prominentes como la fiebre, y en el crónico pues son menos. Muchas gracias.